qué es lo que podemos hacer o qué se necesita hacer cuando nuestra distribución no es normal. Para esto vamos a hacer un ejercicio precisamente de eso. Entonces, en el archivo que les envié de datos complementarios, vamos a hacer este ejercicio de tiempo de ciclo. Abran este ejercicio que se llama ANOVA CQ Cycle. Tanto es un ejercicio que me va a servir para la ANOVA, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en la Y. Entonces, vamos a copiar esta columna. Este se los mandé por el WhatsApp. ¿Lo quieren aquí en el chat de Zoom? Ustedes me dicen. Se los mandé el archivo de Excel por WhatsApp. Por mi cuenta está bien, yo ya lo tengo. Ok. No es necesario por mi cuenta también. Ya lo tengo en Minitab, Carlos, listo. ¿No tienes Minitab? Tengo los datos en Minitab. Ah, ok. Bueno, miren, para que no quede, ahí envío el ejercicio. Ahí está. Entonces, vamos a tomar esos datos de la Y y vamos a pegarlos en Minitab. Ya, pegados en Minitab. Les decía, es una variable, tiempo de ciclo, ¿verdad? De de un proceso. Bueno, este es de un call center. Menor es mejor. Y el ejercicio te dice que el límite superior es 9 minutos. 9, habla de como límite superior. Obviamente la Y menor es mejor. Entonces lo que vamos a hacer es un capability process, pero cuando vamos al menú graph y le decimos probability plot para sacar la normalidad, le decimos simple y la variable se llama tiempo de ciclo. Entonces, como pueden ver, los datos no son normales. Podemos ver claramente que en el modelo matemático de Gauss tenemos una pérdida de la normalidad, parece ser que es en la cola superior. Déjenme abrir aquí el apuntador. Entonces, nuestros datos parece ser que no son normales. Obviamente ahí está el p-value y el p-value me da menor a 0.05. Entonces, como pueden ver, con este p-value decimos que mis datos no son normales. ¿Dónde perdemos la normalidad? Pensaríamos que es en la cola superior, donde estos datos representan la pérdida de la normalidad. Unos dirán, oye, ya Carlos, acá también tengo algo en la cola inferior, pero siempre es bueno analizar los datos porque pierden la normalidad. Entonces, una gráfica un poquito más completa de esto sería STAT, Basic Statistics. Vamos a decir Graphical Summary. Y en el Graphical Summary le decimos tiempo ciclo. Y ahí ya me da mi gráfica de tiempo de ciclo. Voy a borrar el histograma. Y voy a hacer un poquito más el límite inferior, la escala inferior. En lugar de 6, le voy a poner 5. Tratar de ver toda la campana. Y si se fijan, donde perdemos la normalidad es en la cola superior. Con este bigote tan largo y los outliers. Si se fijan aquí, el sesgo y la kurtosis, sobre todo el sesgo es el que hace que pierda la simetría. 0.77. Obviamente nosotros tenemos aquí el p-value. Y el p-value me dice que no son normales. Entonces, yo no le puedo decir al Minitab que me calcule la Z ni la probabilidad de falla si no tenemos datos normales, como siempre nos habíamos asegurado de que hubiera datos normales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
le vamos a decir al Minitab que busque un modelo matemático diferente a la normal. Un modelo matemático, ¿verdad? Que no sea el de Gauss. ¿Cómo le hacemos para eso? Vamos al menú Stat, Quality Tools, y en Quality Tools aquí tenemos una que se llama Individual Distribution Identification. Obviamente le ponemos el nombre de la variable que se llama tiempo ciclo, y aquí el tamaño del subgrupo es 1 porque no es muestreo por subgrupos, es aleatorio simple. Y aquí, si se fijan, le vamos a decir al Minitab que use todas las distribuciones y transformaciones. Le damos OK. Entonces, lo que hace Minitab es decirme con varios modelos matemáticos que pudieran ajustar a la normal, perdón, a los datos, ya que el valor, ¿verdad?, de la normal no ajustó el modelo matemático. Entonces, si se fijan aquí, Minitab te da una tabla donde te va poniendo los p-values para cada distribución. En este caso, este es el p-value para la normal. Y acá está la distribución normal. Luego me pone una transformación que se llama Box-Cox. Ahorita la vamos a ver. Entonces, ahorita acuérdense, lo que andamos buscando es un modelo matemático, no una transformación de datos. Entonces, cuando veamos una transformación, hay que pasarla primero, a menos de que no haya otra alternativa. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la log normal y tenemos un p-value de 0.523. Aquí ya estamos teniendo la hipótesis nula y lo que estamos diciendo es que mis datos se ajustan a la log normal. Fijan, esta es la log normal. La log normal es una distribución muy parecida a la normal, ¿sí? Nada más que concentra más datos, ¿verdad?, en el centro, se hace más asíntota, tiene las colas, aunque hay simetría, obviamente son más alargadas, pero es un modelo muy parecido a la normal. ¿Se fijan en la escala? La escala de la normal del tiempo de ciclo va de 0 a 20. Y si se fijan acá, también la escala del tiempo de ciclo va de 0 a 20. O sea, tienen la misma escala. Por eso decimos que es una distribución muy parecida a la normal. Pero curiosamente aquí se ajusta el p-value 0.523. Quiere decir que esta distribución sí ajusta mis datos. Esta de la log normal. Ahora, tenemos otras que se llaman 3 parámetros log normal. Vendría siendo esta. Y aquí el Minitab, aunque no me calcule el p-value, si se fijan, los datos en el modelo matemático ajusta a la log normal. Pero este es de 3 parámetros. Y nos dice que el tercer parámetro es el umbral. El threshold viene siendo el dato mínimo. Si ven la diferencia entre la normal y la 3 parámetros log normal, es que en esta zona hay una diferencia en la cola inferior, marcada. Esta diferencia es que abarca el dato mínimo. Ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros que hay en una distribución. Ustedes ya de entrada conocen dos, el de la media y el de la desviación estándar. Aquí un tercer parámetro sería el umbral o el threshold. Y aunque no me calcula el p-value por la cuestión de los subgrupos, fíjense bien cómo esta distribución potencialmente también ajustaría mis datos. La 3 parámetros log normal. Quiere decir que ya encontré un modelo matemático en el cual mis datos se ajustan a ese modelo matemático. A sabiendas que la normal, pues no la puedo usar. Ahí ya, fíjense cómo ahí tenemos ya dos. Si se fijan, ¿Significa el asterisco? que no calcula el p-value o es un p-value muy grande.
¿sí? Militar no lo pone por la estimación, pero vean cómo los datos se ajustan a este modelo. Ahorita le hacemos un resumen de las que pudieran ajustar. Ahora, aquí hay algo interesante, la Johnson. La Johnson es una transformación que más al rato vamos a ver el detalle. Y si se fijan en la Johnson, también el p-value ajusta. Nada más que aquí hay que tener cuidado, porque la Johnson, la Box-Cox, la transformación Box-Cox, hay que tener cuidado porque es una transformación. Y ahí los datos ya no son los mismos. Estás aplicando un algoritmo. Entonces, mientras tengas alternativas diferentes a la transformación, se dice que la transformación la debes de usar como último recurso, no tomarla en cuenta. Y aquí, en el simple, las primeras 4, de entrada 2 se ajustan, la log normal y la 3 parámetros. Vamos al siguiente panel de gráficas. En el siguiente panel de gráficas, nosotros tenemos otras 4 distribuciones. Tenemos la distribución exponencial y la 2 parámetros exponencial. Las distribuciones exponenciales son las que súbitamente crece el comportamiento de la Y. Hagan de cuenta que si la graficara en un YX sería algo como esto. Crece en forma exponencial. ¿Sí? Entonces vean cómo mis datos de tiempo de ciclo no ajustan a una exponencial de un parámetro y de 2 parámetros. Entonces aquí podemos ver que los p-values de la exponencial y la de las dos parámetros exponencial no ajustan, porque el p-value es menor a 0.05. No hay un H0 que te diga que. Luego las de abajo tampoco ajustan. Sería la Weibull y la Weibull 3 parámetros. El tercer parámetro para la Weibull sería igual, el threshold, que viene siendo el dato mínimo. Las distribuciones Weibull son muy usadas en ingeniería, muy usadas en resistencia de materiales. Pueden predecir cuestiones como fatiga, como fractura de los materiales, resistencia a la tensión, resistencia a la compresión, a la torsión. Puede describir ciclo de vida de un producto, ¿verdad? Un componente, un ensamble. Es una distribución muy usada la Weibull, ¿sí? Describe muy bien la cuestión de tiempo de vida y se usa mucho en confiabilidad, se usa mucho para tratar de predecir la garantía de algunos equipos, cuánto van a durar. Pero en este caso, como estamos hablando de una variable que es tiempo-ciclo, pues no ajustan las Weibull. No las podemos usar. Acuérdense que cuando no ajustan, quiere decir que el modelo que mis datos no ajustan al modelo matemático. Entonces, si yo hiciera un capability process de algo que no ajusta, pues obviamente la predicción de la salida sería errónea. Carlos, pero ahí en las ¿Vale? tres Weibull, 3 parámetros, se ve el p-value de mayor a 0.05. Perdón, tienes razón. La Weibull de 3, sí tienes razón. La que no ajusta es la de 2 parámetros, pero esta sí ajusta. P-value mayor a 0.5. Sí, tienes razón. No sé por qué me fijé, pero vean cómo la de 3 parámetros sí ajusta. Pues todo esto me está diciendo que tiene un ajuste, cosa que no sucede en la Weibull 2 parámetros. Entonces aquí ya tenemos otra distribución que se ajusta, ya van varias. Ahorita hacemos un resumen. Cuando hablo de que ajusta, quiere decir que puedo usarla para calcular Z y calcular la probabilidad de fallo. El modelo matemático ajusta. Vamos al siguiente panel. El siguiente panel se llama
dos probabilidades también algo usadas, sobre todo cuando hay sesgo, que sería la smallest extreme value o valores extremos por la cola inferior y valores extremos por la cola superior, largest extreme value. Si se fijan, las dos distribuciones son idénticas, pero están espejeadas. En la smallest extreme value, el intervalo de confianza abre en valores inferiores y luego se va cerrando. Y luego al revés, la de largest extreme value está cerrada, en la media viene así y luego abre. Son dos distribuciones que son lo mismo, pero espejeadas. O sea, son como unos inversos. La smallest extreme value no ajusta. El sesgo de que pierdes la normalidad no está por la cola inferior, está por la cola superior. Y si se fijan aquí, la largest extreme value sí es una distribución que aquí tengo. Tenemos la gamma y la 3 parámetros gamma, que son distribuciones también parecidas a la normal. ¿Sí? Estas se usan, las gamas se usan mucho en circuitos para predicción de tiempo de vida de un componente, una cuestión de una tarjeta electrónica, un capacitor, un inductor. Vean cómo la gama se ajusta y la 3 parámetros gamma también ajusta, aunque no hay pi-value calculado. Vean cómo todos los datos en la 3 parámetros gamma entran. Entonces podemos decir que la distribución que ajusta. Ya llevamos varias. Aquí fueron 3. La largest string value fue la gamma y la 3 parámetros gamma. Aunque en una no te calcula, en una no nos calcula el pi-value. Pero aún así, al ver la gráfica, vemos que sí entran todos los datos en el intervalo de confianza de variación. Y en el 3 parámetros gamma, también el tercer parámetro es el umbral. Ya llevamos un buen distribución. Carlos, ¿De acuerdo? Sí, pregunta. adelante. ¿Las small dónde dijiste que se usaban? Las extreme. Las Small, extremo básicamente te predicen cuando tus datos se sesgan a la izquierda. Por eso se llama smallest. Haz de cuenta cuando tienes un sesgo muy pronunciado a la izquierda, algo como esto. Un sesgo negativo. Y la largest, contrario, un sesgo positivo. ¿Sí? Esta se usa cuando el modelo busca la distribución pegada al cero. Y acá no, más bien eh, este es cuando maximizas y se te sesga a la izquierda. Y este es cuando buscas el cero y se te va a la derecha. Algunos datos y ¿sí? Algunas variables unilaterales. Entonces, ese es el smallest y el largest. Y por último, son 16. Por último, tenemos las logistic. Unidad nos calcula la logistic, la log logistic y la 3 parámetros log logistic. La logistic no ajusta, pero la log logistic se ajusta. Vean cómo los datos sí entran en el pi-value. Y también la 3 parámetros log logistic. Ay, medio forzadona, ¿verdad? Pero ahí se ve que la 3 parámetros también ajusta. Y obviamente el tercer parámetro es el threshold o el umbral. Tenemos una segunda transformación que se llama la transformación Johnson. Nada más que acuérdense que las transformaciones no se usan más que como último recurso. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya no hubiera nada,
y nada más nos queda ver la alternativa de una transformación. Pues esta la vamos a ignorar. Aunque si se fijan, sí se normalizan mis datos en una transformación. Ahorita las vamos a ver con detalle. La Box y la Ok, entonces cuando ya hacemos, Minitate hace un resumen de los p-values. ¿Sí? Le llama pruebas de bondad de ajuste y hace un resumen de todas las distribuciones con su columna de p-value. Entonces aquí yo puedo decir que las que ajustan sin ser transformaciones sería la log normal. Esta sería una, igual. Y luego las que tienen asterisco, que es la 3 parámetros log normal, la 3 parámetros logistic y la gamma, esas potencialmente ajustan, pero lo tuvimos que ver con la gráfica. Entonces ahorita, si nada más fuera por p-value, sería la log normal, sería la 3 parámetros Weibull, y sería la largest, la gamma y la log logistic. Ahí están. Aquí se dice, ¿verdad?, que hay para llevar, porque tenemos muchas distribuciones que ajustan. Aquí la pregunta sería, si tengo muchas, ¿cuál uso? ¿Cuál creen que debemos usar si hay muchas alternativas? ¿Mm? ¿La más alta? ¿En qué? ¿Más ¿En alta en p-value? qué? En p-value, Javier, es correcto. Entre más el p-value sea alto, quiere decir que tiene mejor ajuste. Inclusive cuando el p-value fuera 1, que no debería ser, porque no quiere decir que estás usando el modelo matemático. Si el p-value fuera 1 o cercano a 1, quiere decir que mis datos fueron creados mediante la fórmula matemática de dicho modelo. Entonces, aquí no puede haber p-values de 1, porque ustedes no están usando una fórmula, están usando datos del proceso. Entonces, no puede haber un p-value de 1. Si veo un p-value de 1, quiere decir que tus datos no fueron de un muestreo, fueron estimados mediante la fórmula, el modelo matemático que tenga ese p-value de 1. Entonces, si vamos a eso, yo tengo que pudiera usar la log normal por el p-value alto y la 3 parámetros Weibull. Aunque vamos a ver si podemos, ¿ya?, también decir, ¿sabes qué? ¿Cuál también pudiera usar con p-value? La largest y la log logistic. ¿Sí? O sea, pudiéramos también utilizar esas. Tampoco se trata de decir, ay, no, tengo que usar a fuerzas la de p-value mayor. Sería lo ideal, porque tiene mejor ajuste. Pero hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Por mi naturaleza del proceso, históricamente yo he visto que tiene una mejor distribución log normal. O los libros de la salida de mi proceso dicen eso, que tiene una mejor distribución. Entonces, ahí aparece, ¿verdad?, que vamos a usar 4. Ahora, antes de hacer los capability process, fíjense bien cómo el Minitab, mero abajo, me describe los parámetros. O sea, los parámetros que tuviéramos de mis datos para cada distribución. Y si se fijan, aquí nosotros tenemos que hay 4 parámetros. El parámetro de localización. Este corresponde a mu, o sea, en este caso, a la media. El parámetro de escala, ¿sí?, corresponde a la desviación estándar. El parámetro de threshold. El parámetro de threshold corresponde al valor mínimo. Acuérdense que el threshold era el valor mínimo o el umbral. Y por último tenemos un cuarto parámetro, que es el de la forma. Este parámetro de la forma pertenece a la curva.
Y acuérdense que la kurtosis es el grado de achatamiento, el concepto de la kurtosis. Entonces puede haber hasta 4 parámetros, pero no hay fórmula que tenga, no hay modelo matemático que tenga 4 parámetros, solo 3 máximo, que son las famosas 3 parámetros, log normal, 3 parámetros Weibull, gamma, 3 parámetros log Lewis. Y lo interesante es saber, por ejemplo, la normal. La normal es una prueba de 2 parámetros. Fíjense cómo es el parámetro de la media, location, y el parámetro de la desviación estándar. ¿Recuerdan cuando hablábamos del modelo matemático y estandarizando a valores de z? La fórmula era x menos mu entre sigma. Entonces, aquí tenemos el parámetro de la media, que es el location, y aquí tenemos el parámetro de la desviación estándar, que es la escala. ¿Se fijan? La distribución más sencilla es la exponencial. La exponencial, hay una que nada más tiene un parámetro, el de la escala. Y su modelo más complejo es la 2 parámetros exponencial, que es escala más umbral. De lo más sencillo, la de la exponencial. Y claro, las más complejas son de 3 parámetros. Pregunta, ¿por qué algunas tienen media, algunas tienen forma, algunas no tienen media, sino que tienen forma? Algunas, la mayoría no tienen umbral o dato mínimo. Pero ¿por qué todas tienen escala? ¿Cuál sería la explicación de que todas tienen escala? ¿Quién me la dice? Todos se comparan control máximo y control mínimo. No, eso no es. Todas tienen variación. Es correcto, Jorge. Todas tienen variación. Si no hubiera escala en una distribución, ¿qué veríamos? Veríamos una perpendicular. O sea, no tendría barra, o sea, no abre la campana. O lo que fuera, no tiene que ser forma de campana, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿sí? Puede ser esto, pero si no hubiera escala, no hay variación. Entonces, si no hay variación, tuviéramos una perpendicular. Por eso, todas las distribuciones tienen que tener escala, si no, no hay variación. Hay que tener cuidado con eso. Pero vean cómo algunas no tienen media, algunas no tienen forma, algunas no tienen umbral. Depende del modelo matemático. Las más raras, podríamos decirlo, son las distribuciones que no tienen location y se sustituyen por forma, como la Weibull, ¿sí? Rara en el sentido matemático, pero son muy útiles. Por ejemplo, la Weibull y la 3 parámetros Weibull no tienen media, tienen forma. Igual la gamma, no tienen media, pero tienen forma. La forma es la kurtosis. O sea, la kurtosis sustituye a la location también. Las transformaciones, por ejemplo, son pruebas de 2 parámetros. Tanto la Box-Cox tiene media y tiene escala, porque son transformaciones a datos normales. Ahorita los vamos a ver al rato. Y la Johnson. Tienen media, tienen escala. Entonces vean cómo Minitab, dicen, ¿verdad? Por ahí que bendita tecnología. Minitab te da todo en este modelo. Te da las distribuciones gráficamente, luego te da los p-values, pruebas de bondad de ajuste, y luego te da los parámetros. Si nosotros hiciéramos a mano un cálculo de una distribución, en cuanto a la probabilidad de falla, se puede hacer con los parámetros. O también se puede hacer con el capability.
Pero aquí lo interesante es primero saber que disputan esa funcionalidad. ¿Sí, Jorge? Por ahí vi que es con la prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling, pero también veo que en el Minitab tiene otra de Kolmogorov de Smith, ¿no? Es correcto. ¿Cuál Son es la otras, variación? son ¿Puedo hacerla? pruebas, son Pero modelos matemáticos un poquito diferentes, ¿verdad? Que la prueba del bolígrafo. La Anderson-Darling es como un poquito más. No, la Ryan Joyner es como. Miren, aquí vamos al menú Start, estadísticas básicas. Le vamos a decir Normality Test. Ponemos la variable tiempo de ciclo. Fíjense bien cómo medita, por default me pone el Anderson-Darling. Esta prueba es la más severa porque te cuestiona las colas de la distribución. Cómo las colas, ¿verdad? El más 3 sigma o el menos 3 sigma se sesgan, no tienen simetría. Esa sería la Anderson-Darling. Pero también tiene otra que se llama la Ryan-Joyner. Esta Ryan-Joyner es un poquito más parecida a una prueba de correlación en toda la campana. Vean cómo no ajusta el p-value, cambia el p-value, Ryan-Joyner. Y esta prueba, la Kolmogorov-Smirnov, como es la prueba del bolígrafo, es una prueba de que va siguiendo los datos, ¿verdad? Como si tuvieras un bolígrafo y cuáles datos entran, o sea, el intervalo de confianza. Ninguna ajusta. Es válido hacer las tres pruebas, ¿eh? Anderson, Darling, Ryan Joyner con Mogorov-Smirnov. Puede ser que si Anderson, Darling no ajusta, Ryan Joyner pudiera ajustar, pero no es poco probable. Entonces, Minitab, a la hora de hacer el individual, te hace la normal con Anderson Darling. No lo hace con Ryan Joyner o con Kolmogorov Smirnov. No lo hace. Y ya cuando ve que no hay ninguna, pues entonces te agarras a ver cuál pudiera ajustar con la tablita de los pivales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al menú Start, Quality Tools, Individual de nuevo. Entonces, como ya vi que varias ajustan, lo que le voy a hacer al Minitab que me haga